En este video se pretende mostrar el uso del Environment Gym Navigation de la librería Baselines para la implementación de un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Mi nombre es Carla Salado, soy alumna de la maestría en robótica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Este video se realizó para la materia de aprendizaje automático que imparte el Dr. Ignacio Arroyo Fernández. En este curso se han impartido conceptos sobre el aprendizaje automático, así como el análisis de teorías matemáticas que están detrás de los modelos de aprendizaje implementados en máquinas. En este caso, se empleará el aprendizaje por refuerzo para entrenar a un agente que pueda desplazarse en un entorno similar a la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Para realizar el entrenamiento del modelo, se debe de considerar cuáles son las entradas y las salidas. De color rosa se muestran las entradas, las cuales son el entorno y las observaciones de la gente. Del entorno se consideran las líneas de frontera, los obstáculos y la posición de la meta. De la gente se considera cuáles son las observaciones de los sensores y cuál es la posición inicial de este. Como salida del modelo, se brindará cuál es la acción que debe de hacer el agente para navegar en el entorno. En este caso se tienen tres acciones: avanzar, girar a la derecha o girar a la izquierda. Una vez entrenado el modelo, este se implementa en el agente en el entorno para poder observar el desempeño, si choca, cuántas veces lo hace y si llega o no llega a la meta. Este video consta de 4 partes: la instalación, cómo editar el entorno, cómo implementar el aprendizaje por refuerzo y cuáles fueron los resultados obtenidos. A continuación, voy a explicar cómo se instala el environment y la librería Baselines. Para instalar el entorno Gym Navigation de Niger Minis, el cual cuenta con formas de entornos para realizar entrenamientos con un agente que no colisione con su entorno, así como elevación de obstáculos hasta llegar a una meta. Para ello, es necesario revisar los requerimientos para ejecutar este repositorio. Existe un apartado en donde se indican las versiones de las librerías necesarias para la ejecución. Es muy importante revisar cuáles son las versiones de NumPy, de Pygame, de PyTest, de Coverage que necesitan para ejecutar este entorno. Asimismo, es importante revisar la versión de Python que se utiliza. En este caso, las versiones 3.7 y 3.10. Para realizar el entrenamiento, es recomendable utilizar un nuevo environment en Anaconda, en el cual se especifica la versión de Python en la que se desea trabajar, en este caso la 3.10.10. Una vez creado el environment, es necesario activarlo. Cuando se crea, Anaconda muestra cómo activarlo desde la terminal, por lo que se escribe el comando conda activate navigation. Para instalar el environment, debemos acceder a la carpeta en la que se guarda el repositorio. En este caso, lo tengo descargado en la carpeta Navegación, Gym Navigation Main, Gym Navigation Main, y empleando el comando cd se accede a la carpeta en la terminal. Posteriormente, se debe de ejecutar el comando pip install-e. Este comando nos va a instalar todas las librerías necesarias para ejecutar el entorno. Esto nos ahorrará el trabajo de instalar las librerías una por una, y una vez que las librerías fueron instaladas, se puede realizar una prueba. Asimismo, estas librerías son instaladas con la versión que necesita el environment. Para comprobar que el archivo funciona de forma correcta, se accede a la carpeta scripts y se ejecuta el archivo main que viene por defecto en el repositorio. Para ello, se ejecuta el comando python main.py. Una vez que observamos que funciona de forma correcta, procedemos a instalar la librería de Baselines. Para ello, debemos de tomar en cuenta que la librería de Baselines debe de ser compatible con la versión de Gym del entorno, ya que si no se especifica, se puede instalar una librería de Baselines que trabaje
con una versión de GIMP que no es compatible, por lo que la 20.0.0 A5 permite la ejecución del environment y de la librería de baselines. En este caso, no importa la dirección en la terminal, ya que se instala directamente en el environment. Asimismo, es necesario instalar la librería de Shamey en la versión 0.2.0.1. A continuación, voy a explicar cómo se puede editar el environment. A continuación voy a explicar cómo crear tu propio environment. Para ello es necesario conocer la librería. Esta consta de 3 carpetas, una llamada nums, la cual contiene los códigos para realizar las acciones, ya sea la velocidad angular y lineal del agente, los colores empleados en el código, en este caso se conforman de blanco, negro, rojo, verde y azul. Posteriormente se encuentra el código track. En este código se establece cómo va a ser la forma en la que se tiene el environment. Por ejemplo, en este caso, aquí se define que el environment va a tener una forma de L invertida y en este otro una forma cuadrada. Este va a ser uno de los códigos de interés para poder crear nuestro propio environment. Posteriormente, se tiene una carpeta llamada EMS de environment. Se tiene el código de navigation. Este código es el central para poder hacer la ejecución. Tiene el tamaño de la ventana, qué resolución tienen las líneas, los offsets, los pesos. Aquí se define qué tipo de renderización va a tener el environment. Y estos son de los datos importantes de este código. Posteriormente observaremos el de Navigation Track. El de Navigation Track extrae únicamente la forma externa del environment, como se muestra en el ejemplo del GitHub. Aquí se tiene una forma limpia, sin obstáculos, y el agente únicamente debe de tener la capacidad de poder recorrer esta forma. Sin embargo, existe también otro código que implementa una meta y obstáculos. En este código se extrae el primer ejemplo que se muestra en el GitHub. En este caso se define los valores de condición, los valores de reward, así como los pesos, los rangos máximos y mínimos. Y aquí se define el área donde inicia el agente. Esta área proviene del spawn area que se define en el código del track visto anteriormente. Esta área es la que es conocida como spawn area, en la cual se define en qué espacio se puede trabajar en el environment. Más adelante les explicaré con más calma. Posteriormente viene el algoritmo de meta. En el algoritmo de meta tenemos el reward de haber llegado a la meta, ángulos de desviación, el número de obstáculos, y aquí se define también el área en el que puede estar la meta y el área en el que puede estar los obstáculos. Muy bien, para poder realizar nuestro propio environment es necesario comprender esta parte del código. Si nosotros queremos crear un environment nuevo, se debe de crear un nuevo track. Este track debe de ser nombrado con el número 3, 4, 5 dependiendo de qué environments vayamos a crear. Bien, para ello vamos a tomar de ejemplo el track anterior y cambiar que en lugar de que sea un área cuadrada sea ahora un área rectangular. Para ello vamos a ir probando línea con línea que se obtiene del código.
vamos a definir únicamente una línea para poder observar cómo se comporta. Para ello es necesario aquí cambiar el número del track que se quiere probar. En ese caso podemos observar que únicamente se tiene una línea de 10 píxeles, como se estableció en el código previamente. En el caso de que nosotros deseemos crear un rectángulo, vamos a establecer otra línea que vaya del píxel 0,10 al píxel 20,10. Muy bien, se puede observar que los obstáculos aquí no están definidos en el área en el que se está trabajando. Sin embargo, posteriormente explicaré cómo delimitar en qué área se pueden distribuir los obstáculos. Se crean las demás líneas. En este caso iniciaría de 20,10 y terminaría en 20,0. Por lo tanto, se realiza la última línea que iría de 0,0 a 20,0. Cabe aclarar que este es el píxel de inicio y este es el píxel final. En caso de necesitar hacer líneas inclinadas, yo les recomiendo usar GeoGebra con la finalidad de poder observar un punto inicial y el punto final en el que deseas que se cree la figura de tu environment. En el caso de que nosotros deseemos que el dibujo o el gráfico que deseamos hacer tenga líneas con cierto ángulo, esta herramienta nos permitirá poder obtener en los puntos del inicio y final de la línea para hacer el environment. Aquí podemos modificar o obtener el ángulo que tienen dos líneas y verificar si es el ángulo que deseamos tener en el environment, así como apoyarnos de líneas paralelas o bien líneas perpendiculares. Esto nos facilitará el trabajo a la hora de realizar los environments. Muy bien. Para poder delimitar en qué área se va a trabajar con los obstáculos, yo empleé como técnica en el código del Navigation Goal aumentar el número de obstáculos con la finalidad de poder observar cómo se comportan y en qué área están los obstáculos distribuidos. Por ejemplo, en este caso le pondré 500 obstáculos. El área se define como X1, Y1, X2, Y2. Esto quiere decir que va a ir de la base por la altura. Por lo que le vamos a poner una base de 1,10 y 1,20. Para ser más explícitos, vamos a tomar todo el área que vaya de 0 a 10 y de 0 a 20. Guardamos el código con control S y lo ejecutamos. Como se puede observar, aquí el área en el que está trabajando el environment no es la que deseamos, por lo que las coordenadas están de forma inversa. Por ello es importante observar cómo se comportan los obstáculos, aumentando el número de forma exagerada para poder observar cómo se comporta. De esta forma podemos ver que el área en el que estamos trabajando es la que nosotros deseamos. Se podría disminuir un píxel para poder obtener un mejor desempeño y evitar objetos en los bordes. Regresamos el código del code a su valor original, en este caso 10, y procedemos a realizar otros cambios.
En este proyecto fue necesario eliminar los obstáculos y conservar la meta, por lo que en este caso el código de obstáculos fue comentado. Para este proyecto fue necesario definir el área inicial de la meta. Actualmente vamos a analizar los cambios necesarios en el código de Navigation Track. En el caso de querer modificar la cantidad de líneas que la gente utiliza como sensores, se debe de modificar el comando de Scan Angles implementando un vector de ángulos en radianes. Asimismo, nosotros podemos cambiar el valor de la colisión dada y el área inicial en la que inicia la gente. Se debe de considerar que la diferencia entre los códigos es como una cadena que nos guía a obtener un environment más complejo. El environment de Go maneja los parámetros de la inicialización de la meta y de los obstáculos. En cambio, el código del track nos permite modificar cómo se comporta el agente, el cual está en ambos environments. En este caso, se cuenta con el track y con el agente, y en este caso se cuenta con el track, el agente, la meta y los obstáculos. Finalmente vamos a analizar el código de raíz, debido a que en este código no fue necesario realizar tantos cambios. Aquí nosotros podemos definir el tamaño de la ventana del environment, así como la resolución, los offsets y el tipo de renderización del GIMP. Sin embargo, nosotros nada más vamos a modificar cuál es el tamaño de la ventana y la resolución del environment. En este caso, yo realicé un environment muy complejo y decidí dividirlo de acuerdo a las áreas en las que estaba trabajando. Para poder manipular el área en la que yo quería trabajar o las líneas que yo quería establecer, empleé GeoGebra para poderme guiar de los puntos iniciales y finales del environment. A continuación, voy a explicar cómo se implementa el algoritmo de aprendizaje por refuerzo en el environment. Para realizar el entrenamiento es necesario importar la librería GIMP y de la librería de baselines el modelo de QN. De la librería del environment del GIMP Navigation es necesario extraer cuál va a ser el tipo de environment que se va a trabajar, así como el environment que nosotros creamos, en este caso el número 5. Se crea el modelo con DQN y se van variando los parámetros. Por ejemplo, aquí se usó una tasa de aprendizaje de 1 por 10 a la menos 3, un buffer size de 100.000, un learning start de 10.000, un patch size de 1024 y así sucesivamente. Una vez que fueron definidos los parámetros del modelo, es necesario ejecutar el modelo, así como guardar este modelo con un nombre con la finalidad de que posteriormente se pueda observar el resultado. Para observar el resultado se debe de extraer también la librería de GIMP y de baselines. Posteriormente, mandar llamar el environment sobre el cual fue entrenado el modelo, así como el nombre del modelo que se le dio. Aquí se pueden observar diversos nombres. En este caso se están guardando con algunas de las características que fueron cambiadas con la finalidad de que en un futuro podamos recordar cuál es la diferencia entre cada modelo entrenado. Se debe de resetear el environment, inicializar las observaciones. En este caso tenemos 16 observaciones una vez que fue modificado el environment. Posteriormente se obtienen las observaciones, el reward, si el agente cumplió o no cumplió con la tarea, si truncó y información del agente.
Se considera que el agente terminó la acción una vez que choca o una vez que llega a la meta. En el caso de chocar, recibe una recompensa negativa y en el caso de llegar a la meta, recibe una recompensa positiva. A continuación, les mostraré los resultados obtenidos en la terminal una vez que se pone a entrenar el modelo y posteriormente, ¿cuál es el resultado obtenido del modelo entrenado? Para poder comprobar que el algoritmo del entrenamiento funciona, es necesario ejecutar el programa. Una vez que aparecen las tablas con los parámetros obtenidos en cada iteración, podemos comprobar que el programa funciona de forma correcta. En este caso, el entrenamiento tardó aproximadamente 3 horas debido a la complejidad del environment que se empleó. Para poder observar los resultados del environment, es necesario ejecutar el código programado previamente, en el cual se puede observar que la gente los resultados intenta llegar a la meta y logra su objetivo. Se puede observar que la gente intenta llegar a la meta